En este vídeo voy a explicar los conceptos de vocabulario de la unidad 1 de servicios en red. Los ordenadores hoy en día suelen estar conectados en red. Una red no es más que un conjunto de dispositivos que están conectados entre sí mediante un medio de transmisión. Dicho medio de transmisión puede ser un medio físico o no, es decir, puede ser un medio de transmisión por cable o un medio de transmisión inalámbrico. Para resolver lo que es el complejo problema de la conexión de dos equipos en red, se utiliza un modelo de red. Se divide un problema complejo en problemas más simples, más pequeños, se solucionan esos problemas más pequeños y por tanto se consigue la solución global de ese problema complejo. Un modelo lo que hace es describir las capas que hay en la red, la función de cada una de ellas y cómo deben interactuar entre sí. Otro de los conceptos que surge cuando estamos hablando de lo que es una conexión entre dos equipos en red es la de protocolo. Un protocolo de red define una serie de reglas que van a permitir que dos dispositivos que están situados en la misma capa se puedan comunicar de forma efectiva. Por ejemplo, un equipo que está conectado con otro en la capa de transporte se van a comunicar a través de un protocolo de la capa de transporte. Aquí lo que hemos visto es el modelo de red OSI. El modelo OSI lo que tiene es 7 capas que van desde la capa más baja, que sería la capa física, y van subiendo por la capa de enlace, la capa de red, la de transporte, la de sesión, la de presentación y la de aplicación. Los datos para ser transferidos van de la capa más alta hacia la capa más baja, se transmiten por el medio de red, es decir, por el cable o por la red inalámbrica, y en el otro lado de la conexión van a ir subiendo los datos desde la capa física hacia arriba hasta la capa de aplicación, llegando al usuario que esté en el otro lado del otro equipo. Otro de los conceptos que surgen es la arquitectura TCP/IP. El protocolo más utilizado hoy en día para las comunicaciones es este protocolo, el TCP/IP. Para ello, primero definimos lo que es el término de arquitectura. La arquitectura lo que hace es definir las reglas de comunicación entre dos dispositivos, teniendo en cuenta todas las capas. Un ejemplo de arquitectura sería la arquitectura TCP/IP. En este caso es la implementación de un protocolo de comunicación que fue diseñado en la década de los años 70 y que sigue siendo utilizado hoy en día. Del protocolo TCP/IP tenemos dos versiones, la versión 4 y la versión 6. Esto es debido a que con la versión 4 nos hemos ido quedando sin direcciones y el IP versión 6 lo que hace es solucionar ese problema. Aquí tenemos una equivalencia entre lo que son los modelos OSI y TCP/IP. A la izquierda tenemos el modelo OSI, a la derecha el modelo TCP/IP. En el modelo OSI ya hemos visto las capas, física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. En el modelo TCP/IP tenemos menos capas, en realidad tenemos 4, aunque aquí nos aparece la capa de hardware. Las dos primeras capas que hay aquí, representadas, la de interfaz de red y la de hardware, se denominan también en algunos sitios como capa de acceso al medio. El hardware, la parte hardware sería la que está en contacto con el cable y que se dedica a poner los bits en él. Sería el equivalente a la capa física. La capa de interfaz de red o de acceso al medio sería el equivalente a la capa de enlace. Por otro lado, la capa de Internet del modelo TCP/IP sería el equivalente a la capa de red del modelo OSI. La capa de transporte se llama igual y por último la capa de aplicación del modelo TCP/IP equivale a las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Aquí lo que he puesto es qué elemento de conexión o qué elemento de identificación tenemos en cada una de las capas. A nivel de la capa física o de hardware tenemos que el elemento de transmisión de datos son los bits, es decir, estas capas solamente entienden de unos y ceros. A nivel de la capa de enlace o de interfaz de red tenemos lo que es la dirección MAC. La dirección MAC es la que viene almacenada en la tarjeta de red. A continuación, en la capa de red o la capa de Internet tendríamos lo que es la dirección IP.
Y por último, a nivel de la capa de transporte, la dirección que identifica los equipos o las conexiones serían los puertos. En realidad, TCP/IP no es solamente un protocolo, sino que es una pila de protocolos, es decir, un conjunto de protocolos. Aquí tenemos una serie de protocolos que pertenecen a distintas capas de este modelo TCP/IP. La capa más baja, la de interfaz de red, tenemos, por ejemplo, un protocolo que es bastante importante, que es el ARP. A continuación, de la capa de Internet tenemos estos protocolos de aquí, como puede ser, por ejemplo, el IP, que es uno de los que forma parte del nombre TCP/IP, y el ICMP. A nivel de la capa de transporte tenemos los protocolos más importantes, que serían TCP y UDP. Por otro lado, en la capa de aplicación hemos visto distintos protocolos, o hemos mencionado distintos protocolos que vamos a ver a lo largo de este curso, en esta asignatura, como son DNS, FTP, SMTP, DHCP o HTTP. Bien, el nombre de la asignatura es Servicios en Red, pero ¿qué es un servicio? Un servicio es un programa que está siempre en ejecución y que permite la comunicación entre capas contiguas del mismo dispositivo. Bien, aquí tenemos el modelo TCP/IP y capas contiguas serían, por ejemplo, la capa de Internet y la de transporte, o la de interfaz de red y la de Internet, o la de transporte y la de aplicación. Entonces, entre estas capas siempre va a haber un servicio que va a permitir la comunicación entre ellas. Es decir, va a haber un servicio entre la capa de transporte y la de aplicación para permitir la comunicación entre esas dos capas. Y lo mismo va a ocurrir entre las capas inferiores. Eso es un servicio, un programa que va a estar siempre en ejecución. Por otro lado, tenemos lo que son las diferentes estructuras de red. El objetivo en una red es el de compartir recursos. Esos recursos pueden ser hardware o software. Un recurso hardware, por ejemplo, es una impresora. Y un recurso software sería una carpeta con datos dentro. Esos recursos podrían estar compartidos en red. Para esto tenemos dos tipos de estructuras. Por un lado tendríamos una estructura peer-to-peer o grupo de trabajo. Una estructura en grupo de trabajo sería algo parecido a esto que tenemos aquí en la parte derecha de la figura. En este caso, para que un equipo se pueda comunicar con cualquiera de los otros equipos, podría hacerle peticiones a cualquier equipo de la red. Todos los equipos tienen el mismo rango, no hay ningún equipo con un rango superior. Las transmisiones en ese tipo de red se multiplican. Como veis, hay un montón de líneas que unen unos equipos con otros. Eso sería la posibilidad de estar enviando peticiones a los distintos equipos de mi propia red. En cambio, en una red cliente-servidor, la tendríamos aquí en la parte de la izquierda de la figura, esa red cliente-servidor tendríamos que el servidor va a ser el equipo al cual van a hacerle todas las peticiones al resto de equipos de la red y por tanto sí que concentraría todas las peticiones, se disminuiría, o sea, se conseguiría una disminución de lo que es el tráfico en la red y por tanto una mayor eficiencia siempre que el número de equipos lo justifique. Las ventajas e inconvenientes de esto ya lo trabajamos en la asignatura de sistemas operativos. Las direcciones y los puertos. ¿Qué función tiene una dirección IP? Pues una dirección IP tiene dos funciones principales. Por un lado, la identificación de la interfaz de red. Eso se hace mediante una numeración única, lo que es en sí la dirección IP. Aquí tenemos una figura en la cual hay un cliente, un servidor y una serie de routers. Los routers son los dispositivos intermedios. Cuando un cliente hace una petición a un servidor, ese mensaje, esa información o ese paquete de datos tiene que viajar a través de la red hasta llegar al servidor. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque el cliente va a tener una dirección IP y el servidor va a tener una dirección IP diferente. Por lo tanto, ahí estamos identificando cada una de las interfaces de red. Por otro lado, la otra función de las direcciones IP es el enrutamiento. El enrutamiento consiste en el proceso en el que los paquetes de datos van a pasar de un dispositivo a otro hasta llegar al destinatario. Esos dispositivos intermedios son los routers. En este caso tenemos este equipo cliente que enviará la información a este equipo servidor.
Por tanto, lo que va a hacer es que esa información, ese paquete de datos va a llegar al primer router, este lo va a reenviar a otro y ese paquete de datos va a ir saltando de un router a otro, va a ser enrutado hasta llegar al servidor. Las direcciones IP tienen una estructura que se divide en dos partes. Por un lado está el identificador de la red y por otro lado el identificador del equipo. Las direcciones IP tienen 32 bits. Esto es un ejemplo de dirección IP. Los 32 bits normalmente se nombran en decimal. 192.168.1.17. Cada uno de esos números en decimal equivalen a 8 bits en binario. 192, 168, 1, 17. En este ejemplo de dirección IP, parte de la dirección va a ser el identificador de red, en este caso los 3 primeros dígitos de la IP. El último dígito va a identificar el equipo, va a ser el identificador del equipo. Esto nos lleva a que no todas las direcciones de red, todas las direcciones IP van a tener esta misma estructura. Sí van a tener a la izquierda el identificador de red y a la derecha el identificador del equipo, pero el número de dígitos que va a identificar a cada parte es diferente. Estos son las clases de IP. Tenemos la clase A, la clase B y la clase C. La clase A utiliza 8 bits de red y 24 bits para el equipo. La clase B utilizaría 16 bits de red y 16 bits para el equipo. Y la clase C utilizaría 24 bits de red y 8 bits de equipo. Aquí en este caso, en el ejemplo anterior, vemos que esto coincide con una clase C porque tenemos 3 por 8 bits, es decir, 24 bits para la red y 8 bits para el equipo. Esto significa que concuerda con esto de aquí, con la clase C. Cuando se da una dirección IP siempre se suele acompañar de lo que es la máscara de subred. La máscara de subred es la forma de diferenciar qué parte de la IP identifica la red y qué parte identifica el equipo. Aquí tenemos, por ejemplo, 8 bits de red, por lo tanto tenemos que en la máscara se pone a 1 todo lo que identifica a la red y a 0 todo lo que identifica el equipo. Todo unos en binario es el 255 en decimal. En la clase B lo mismo y en la clase C lo mismo. Bien, otro de los elementos, otro de los conceptos importantes es el concepto de puerto. Un equipo ejecuta muchos procesos de conexión simultáneos, por lo que se generan envíos simultáneos de datos sobre una misma IP. Si queremos identificar cuáles son los paquetes de datos que pertenecen a cada uno de los procesos, se ha de utilizar una dirección adicional. Esa dirección adicional es el puerto. Cada proceso tiene un puerto asociado. Hay 65.536 puertos posibles. Los puertos del 0 al 1023 están reservados y se denominan los puertos bien conocidos. Aquí tenemos un ejemplo de dirección de puertos. A la derecha tenemos 3 direcciones IP distintas y 3 puertos distintos, mientras que a la izquierda tenemos la misma dirección en todos los paquetes de datos, pero con distintos puertos. Entonces esto hace referencia a que todas estas conexiones van sobre el mismo equipo, pero con distintos procesos. Los puertos bien conocidos son reservados para los protocolos que se utilizan más. Entonces, por defecto se les asocia uno de esos puertos bien conocidos. Por ejemplo, tenemos aquí FTP, tiene reservados los puertos 20 y 21. SSH, el 22. SMTP, POP3 y MAP son protocolos que están relacionados con el correo electrónico y utilizan el puerto 25, 110 y 143. DNS el 53, HTTP el 80, etcétera, etcétera. Cada uno de estos protocolos o procesos van a realizar su conexión sobre la IP que corresponda, pero con esos puertos. Estos son los puertos por defecto. En algunos casos se pueden cambiar y se pueden utilizar otros puertos. También vemos que dependiendo del protocolo, por ejemplo, FTP funciona sobre el protocolo TCP a nivel de transporte. Estos protocolos de aquí son todos de nivel de aplicación, mientras que para poderse comunicar con el equipo del otro lado tienen que hacer uso
de un protocolo de nivel de transporte. Bien, pues FTP, por ejemplo, el protocolo de nivel de transporte que utiliza es TCP, mientras que DHCP, el protocolo de nivel de transporte que utiliza es UDP. Hay algunos protocolos como DNS que el protocolo de nivel de transporte pueden utilizar indistintamente TCP o UDP. ¿Cuál es la diferencia entre esos protocolos de nivel de transporte, TCP y UDP? Bien, pues TCP es un protocolo más seguro, pero más lento. Se dice que es un protocolo orientado a conexión, mientras que UDP es un protocolo que es menos seguro, pero por otro lado es más rápido. Es un protocolo no orientado a conexión. Aquí tenemos un ejemplo entre una conexión TCP y una conexión UDP. Cliente-servidor, el cliente envía un mensaje al servidor. En una conexión TCP, lo que va a hacer el servidor es mandar una respuesta asegurando al cliente que ha recibido el mensaje número 1. Entonces el cliente le manda el mensaje número 2. El servidor contesta y le dice al cliente que ha recibido el mensaje número 2 correctamente. En cambio, en UDP, el cliente va a enviar todos los mensajes que necesita enviar al servidor, mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, mensaje 4, y el servidor simplemente los va a ir recibiendo. Cuando llegue el mensaje 4 le va a sonar algo a chino y va a darse cuenta de que el mensaje 3 se ha perdido. Entonces a lo mejor solicita que se le reenvíe un mensaje que se ha perdido. En este caso, la conexión UDP es más rápida, pero vemos que ante la pérdida de paquetes, pues no hay una medida de respuesta o de conseguir que eso se solucione. Mientras que en TCP sí, porque si se pierde un mensaje, si el cliente no recibe el reconocimiento de que ha recibido un mensaje, el servidor volverá a reenviar ese mensaje de nuevo. Esa es la diferencia entre utilizar TCP o UDP. Como hemos visto, dependiendo del protocolo, pues algunos utilizan uno, otro, ¿vale? O cualquiera de los dos. Aquí tenemos un ejemplo de comunicación a través de los puertos. Tenemos un cliente que se comunica con un servidor y lo que hace es una petición HTTP y una consulta DNS. Normalmente, siempre que accedemos a una página web, es decir, utilizamos el protocolo HTTP, pues por ejemplo accedemos a netflix.com. Nuestro ordenador necesita saber la IP del servidor de Netflix, por lo tanto primero realiza una consulta DNS. Esa consulta DNS va a ir sobre el puerto 53 y a continuación, cuando ya le han dado al servidor esa respuesta de la consulta DNS, entonces hace el acceso o la conexión a través del puerto 80 sobre HTTP para esa conexión sobre la página web. Bien, pues esto es todo y espero que os sirva.